Todos nosotros continuamos con nuestro bloque de entrevistas. Nos acompaña en esta oportunidad el señor Marcos Hinojosa, gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial. Todavía gerente, don Marcos, ¿verdad? Obviamente. ¿Cómo está? Muy buenos días. Sí, hasta ahora. Muy bien, vamos a tocar temas relacionados precisamente con esta liberación pues, de ambos terroristas. Hablamos del señor Morote y la señora Liendo, porque recordemos que el señor Marcos Hinojosa también ha pertenecido pues, a las filas del ejército peruano. Ayer se ha conmemorado este rescate que hubo pues, en la Embajada de Japón en el año 92, embajada que fue tomada por miembros del MRTA y que, bueno, conllevó pues, a realizar una operación militar bastante exitosa y sobre todo muy bien vista pues, a nivel internacional. Don Marcos, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido al programa. Y gracias. Continúo siendo de la Fuerza Armada hasta el día que me muera, al igual que un médico, al igual que un profesor, continuamos siendo. Y lo que acabas de mencionar es una cachetada lo que ha pasado con la liberación de Omar Morote y Margot Liendo. A los 48 horas de celebrarse el día de mañana, 21 años de la liberación de una operación mundial reconocida en el segundo puesto de orden de Chavín de Huántar, ha significado lo máximo para nuestra Fuerza Armada y para el Perú. Mundialmente, Rusia, Italia, Francia, Estados Unidos lo reconocen como tal. 48 horas antes, liberación de Omar Morote y Margot Liendo. ¿Es justo? ¿Es justo que el ciudadano y el Perú se vean expuestos a esa calificación mundial de lo que pasa? Pueden haber, como bien ha mencionado el doctor anterior y muy bien, aspectos jurisdiccionales como Poder Judicial, Ministerio Público, Procuraduría, que en 5 años no han podido condenar a estos terroristas miserables. Pero me pregunto yo, como padre, esposo de Tarata, donde más de 15 muertos no han sido encontrados, porque la desintegración de los cuerpos por la cantidad de anfo y explosivo que pusieron, se volatizó y no los han encontrado. Él que ha visto la liberación de este sinvergüenza, ¿qué podría opinar? Que sus hijos, el entorno y el Perú entero, hay cuestiones que no lo digerimos bien en el caso de estos. 321 terroristas continúan en los penales, de los 5.000 que fueron acusados. Y esos 321 que continuarán saliendo seguramente, ¿no? Ya se ha liberado a otros cabecillas, pues, o miembros de organizaciones terroristas que ha causado indignación entre la gente, pero ya nos estamos olvidando, ¿no? El caso de la bailarina esta que estuvo, pues, cuidando a Abimael Guzmán. Así es, mira, el doctor anterior, y muy bien ha explicado, él tiene 27 años, lo felicito. Generación de los 30 para abajo no conoce. Ni siquiera saben qué ha sido la operación Chavín de Huántar. Ni saben, algunos de ellos. E inclusive ayer, rápidamente, frente a la casa de Omar Morote, entrevistaron a un joven y él dijo, bueno, ya cumplió su pena, ¿no? Y que no conoce, no sabe los jóvenes. Y es responsabilidad de nosotros los padres, es responsabilidad del Ministerio de Educación hacerles conocer esa barbarie, esas muertes que ocasionaron estos terroristas, que efectivamente sembraron el terror. Acordémonos quién mató al general López Albújar, quién mató al embajador MRTA, que su objetivo solamente era sembrar terror. ¿Por qué fue tomado la embajada de Japón? Para que 463 terroristas que estaban en las cárceles fueran liberadas previa negociación. Ese fue el objetivo. Fallaron en la toma del Congreso 2 años antes, fallaron y fue detectado, fueron apresados. Por lo tanto, la embajada de Japón fue minuciosamente planeada, pero igual los oficiales de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, lograron la liberación de estos sinvergüenzas de la embajada de Japón, particularmente las Fuerzas Armadas. Fueron los que ingresaron 80 oficiales al interior de la embajada de Japón, 80.
ocasionando la muerte del coronel Valer y del capitán Jiménez. Eso no se puede olvidar. Un pueblo que se olvida de su historia está condenado a repetirlo. Y menciono algo interesante, fíjese, tenemos las herramientas jurídicas, pero las herramientas operacionales que hagan cumplir la ley, que dice que ningún terrorista puede ingresar al Ministerio de Educación, no puede volver a ser profesor, y nos damos con la sorpresa que una gran cantidad de ellos están en los colegios. Estamos siendo muy flexibles, o olvidadizos, o quedados, yo no sé cuál es la palabra en realidad, al permitir precisamente que varios de estos entes, hablamos del Movadep, que sabemos que es el brazo político pues de Sendero Luminoso, de esta facción pues terrorista que tantos daños y tantas muertes le causó, y retrasos sobre todo a nuestro país. Estamos siendo muy flexibles en realidad cuando hablamos de terrorismo en nuestro país. No solamente flexibles, algunos dirían, ¿esa es democracia? Para eso estamos en una democracia. Somos un país libre, soberano, independiente, soberano, y hacemos que la Corte Interamericana nos ponga la plana, nos ponga las situaciones donde conocemos claramente que muchos de sus integrantes de la Corte Interamericana son socialistas, y nos dicen, mire, estos terroristas miserables fueron condenados a cadena perpetua. En Italia los jueces sin rostro dieron resultado. En Italia, aquí los jueces sin rostro, los que condenaron, yo he sido presidente de la primera zona judicial, y la condenación de esto comprobado con testigos como policías, ciudadanos, obligó a tomar acciones de esa naturaleza. Ante acciones extremas como hicieron los terroristas, medidas en esa misma proporción, ¿no? Claro, y recordemos que los jueces sin rostro precisamente fue una medida para proteger precisamente también a aquella persona que terminaba sentenciando a estos líderes senderistas, ¿no? Porque si hablábamos en aquel tiempo, y para que la gente lo entienda, sobre todo la gente joven que a veces no conoce la situación, si hablábamos de un juez o un fiscal acusador que se mostraba libremente, como hoy lo hacemos en democracia, porque la situación ha cambiado, es completamente distinta, terminaban muertos. Esa habría sido la situación. Así es. Por eso el ejemplo de Italia fue tomado en nuestro país en democracia. Pero, sin embargo, la Corte Interamericana volvió a pedir la revisión. Y esos de cadena perpetua, como Osman Morote, como esos terroristas que han sido liberados, fueron cambiados a 25 años, a 30 años. ¿Es justo? No es justo. Mire, Sora, 117 muertos. 117 muertos. ¿La familia? ¿Cuántos es? El entorno, los hijos, no son 117. Y hablamos de muertos, hablamos de mujeres, niños, ancianos, en realidad acá no había pues una discriminación, ¿no? Así es, por eso es lo que causa indignación, es una cachetada, un puñete ahí en el rostro a todo el país. El Estado peruano, mire, ha sido puesto fue en esa época puesto en un costado por el MRTA y el terrorismo. Ahí estaba, en democracia. Es por ello que se le reconoce a Fujimori las acciones que tuvo en contra de los terroristas. Estaban a 45 minutos de Lima. Hay cosas, obviamente, que se le va a reconocer a cada expresidente, ¿no? Y también cosas por los cuales tendrán que ser condenados. Ahora, por lo menos hace unos días, hace poquísimos nada más, creo que hace una semana, se ha reconocido precisamente a estos mineros que también participaron de esta operación Chavín de Huántar. Sin embargo, no ha sido reconocido, por lo menos no lo han querido reconocer algunas facciones de parlamentarios, hablamos de Frente Amplio, facciones de izquierda, porque aducen precisamente que dentro, no de los mineros, pero que también se reconocía a los que estaban dentro de la embajada. Hablamos de rehenes que habrían ayudado precisamente en esta operación, hablamos del general Gianpietri, que está inmiscuido ahora con el caso del Frontón. Algunos congresistas han dicho que de alguna otra forma se trataría pues también de blindar o tapar algunos hechos irregulares que se cometieron en el caso de Frontón, donde el general Gianpietri, que fue rehén también de esta embajada, ha sido pues de alguna otra forma nombrado pues como héroe pues de la democracia y la lucha contra el terrorismo.
Y efectivamente lo son. Mire, al coronel Valer y al capitán Jiménez se dice que lo han asesinado, se dice que a los oficiales lo matan. Los oficiales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional dan la vida, estamos obligados a ofrendar la vida cuando nuestro país se encuentra en peligro. Esa es la formación que tenemos desde la escuela militar desde el primer año. Por lo tanto, que sean declarados los mineros defensores de la democracia, me parece un acto de reconocimiento muy eficaz. Pero no me extraña que, como este congresista Tucto, que diga que no es conveniente, que inclusive un congresista arequipeño ponga en tela de juicio vamos a continuar, al terrorismo. Vamos a continuar hablando, don Marcos, precisamente recordando un poco el aniversario ya de la operación Chavín de Huántar y haciendo conocer, pues, para los que todavía no conocen de qué se trató esta operación y conversando un poco más sobre este tema. Pausa y regresamos con más, no se vaya. Gracias. 37 minutos, nosotros continuamos conversando y recordando un poco lo que fue esta operación Chavín de Huántar, que terminó, pues, finalmente liberando a 72 rehenes que se encontraban en la Embajada de Japón en el año de 1997. De repente, para algunos jóvenes, esta situación suele ser, pues, algo bastante irreal, que nunca escucharon y por lo tanto ni siquiera saben qué significó para nuestro país. Pero es importante recordárselos, don Marcos. Así es, mira, MRTA, Néstor Serpa Cartolín, camarada Evaristo, en vista de haber fracasado su intento de tomar el Congreso, planeó al detalle la toma de la Embajada de Japón un 17 de diciembre de 1996. Fueron capturados en tres etapas, liberaron a las mujeres, liberaron a los ancianos, pero sin embargo 72 continuaron, 72 rehenes, y ahí fue la Fuerza Armada que tomó las riendas con un planeamiento planificado, detallado, y trajeron a los mineros para hacer un subterráneo. Y alrededor de San Isidro, fue declarado de emergencia San Isidro, hicieron un túnel, caramba, la música, todo estaba, el planeamiento, por ejemplo, fue totalmente cuidadoso, bien planificado. Se inició en el CAE, se continuó en Chorrillos, por ello es que hay que rescatar. Y no es justo, lo digo así enfáticamente, que en los textos escolares, 3 líneas a la operación Chavín de Huántar, 3 líneas. Y fueron gracias a estos valerosos oficiales de las Fuerzas Armadas que rescataron a los 72 rehenes que tenían en la embajada. Y trascendió al mundo lo que en Perú, un Estado democrático, hizo en contra de estos sinvergüenzas terroristas, y no se considere. Eso lo veo como algo que con responsabilidad del Ministerio de Educación, responsabilidad que también fueron los profesores los que iniciaron este terrorismo. Abimael Guzmán, profesor de una universidad, y estos emergentistas que han salido, estos terroristas, alguno de ellos ha regresado a los planteles, a los colegios. Eso realmente es un puñetazo a la democracia. Por eso estos héroes de Chavín de Huántar, que todavía, mira cuántos años han tenido enjuiciamiento, mientras se libera, mientras se festeja, hay oficiales de la Marina y de la Policía que son enjuiciados todavía por lo de Frontón. Eso no es justo, no es dable, no es de un Estado como el Perú. Chavín de Huántar se tiene que recordar, así como lo ha hecho, donde el presidente y Galarreta, el congresista, presidente del Congreso, presidente de la República también, ha levantado el ánimo de estos integrantes de la Fuerza Armada y de los familiares y de la Fuerza Armada también. Que es importante, ¿no? Que es importante, obviamente, recordar a los héroes, no solamente a aquellos héroes, pues, que conocemos en
nuestra historia pasada, no en un conflicto armado con el vecino país, sino también a los héroes que dieron su vida precisamente por librarnos del terror en el cual pues estaba inmerso nuestro país, ¿no? Días bastante oscuros en realidad en los que estuvimos obviamente metidos. Ahora, la operación Chavín de Huántar, usted que fue obviamente y pertenece a las Fuerzas Armadas, don Marcos, fue una operación bastante exitosa y que llevó a cabo la utilización de medios tecnológicos bastante avanzados también para aquella época, ¿verdad? Se utilizaron inclusive lapiceros ya con algunas cámaras, con micrófonos, la técnica que usaron para poder de alguna otra forma pasar y recoger información mientras se pasaban los alimentos. Fue en realidad un trabajo bastante estudiado y planificado por parte de las Fuerzas Armadas y de inteligencia. Inteligencia. Mire usted, ese día cuando se actuó, habían dos rehenes que estaban, uno en la puerta principal, en la puerta, y otro en el segundo piso, que alertó. ¿Cómo lo hizo? Con tecnología. Y la preparación minuciosa de todos los detalles para que se decida la hora de tal forma que se irrumpió con una explosión y lo encontraron a los terroristas jugando fulbito. Y solamente había uno en el segundo piso. Fue una operación reconocida a nivel mundial como la segunda operación más exitosa del mundo. ¿Y por qué? Porque se tuvo la planificación, como tú dices, milímetro a milímetro. No se descuidó nada. Inclusive en el exterior, en San Isidro, había bulla, había música para que todo el accionar, el desplazamiento por el túnel no se escuchara. Más aún, la identificación que tuvieron los oficiales de tener que ofrendar su vida. Eso es, ellos no escatimaron, no preguntaron, ¿y qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar? Estuvieron inmersos. Y ese es un punto importante también, porque a ver si nos ayuda producción con imágenes de lo que fue la operación Chavín de Huántar, mientras conversamos pues y recordamos obviamente este 21 aniversario de esta exitosa operación. A ver si producción nos puede ayudar poniendo un poco de imágenes para ilustrar también a la gente que nos está observando en estos momentos. Hablando de los oficiales que participaron precisamente en este rescate, se guardó bastante hermetismo, es decir, ellos no podían ni siquiera contarle a su familia, a su esposa, nada de lo que estaban llevando a cabo. 30 días estuvieron internos, 30 días. Hicieron ensayos tras ensayo para que el planeamiento realizado se lleve a cabo en forma minuciosa y milimétrica. No tenían comunicación con ningún familiar, porque en esa podía salir algo. Por lo tanto, yo lo felicito tremendamente, la tecnología, los lapiceros, todo lo que se hizo para rescatar a 72 rehenes diera resultado. Un abrazo fraterno a estos héroes de la democracia, a estos héroes del Estado peruano, y por eso estamos. Y estamos observando precisamente imágenes recordando un poco lo que fue pues esta operación, el momento preciso cuando ingresan precisamente los soldados a la embajada de Japón, la explosión que todos vimos. Yo recuerdo, estaba bastante joven, recién había ingresado a la universidad y todos nos quedamos pues atentos, mirando en horas de la tarde cómo se llevaba a cabo esta operación. Ahí está también el embajador Tudela, ¿no? ¿Verdad? En aquella oportunidad. Así es, así es. Que resultó herido también en una pierna. Ahí está, ahí lo estamos viendo. Y un hecho que me causó, por lo menos que se me quedó en la memoria, don Marcos, fue el momento en el que sube un efectivo precisamente de nuestro valioso ejército peruano, de nuestras Fuerzas Armadas, y arranca precisamente esta bandera que estaba pues ondeando, ¿no?, con el símbolo del MRTA en lo alto de la Embajada de Japón. Y es necesario mencionarlos, todos eran oficiales de las Fuerzas Armadas, llámese ejército, fuerzas nacionales, escogidos con esa identidad tremenda que debe tener todo miembro de nuestro ejército, de nuestra Fuerza Armada. Y por ello es que, y el planeamiento no se podía por aire, no se podía por vía terrestre, no se podía. La negociación no dio resultado, tampoco se podía permitir que se liberen a los terroristas, a 463 del MRTA, solamente del MRTA, que estaban en la cárcel. Por lo tanto, se tenía que ver una alternativa propicia como fue el túnel. El túnel nos sorprendió a todos. Claro, es algo sorprendente que se construya precisamente un túnel de tantos metros
sin que la facción pues de terrorista del MRTA se diera cuenta, ¿no? Y el ruido que ocasiona el estar excavando a través de ese túnel. Por eso la felicitación y el reconocimiento que nunca me cansaré, y el Perú entero debe hacerlo, a estos héroes de la democracia que hicieron posible una operación tan exitosa, Chavín de Huántar. Por eso menciono, si mañana se conmemora un aniversario más, 48 horas antes liberamos a dos terroristas, y que estos se abracen como triunfo y que lo veamos todos, es triunfo a estos miserables. Eso nos causa estupor, realmente nos causa fastidio, y que los jóvenes, ahora más que nunca, tenemos que reflexionar. Menores de 30 años, de las universidades, de los colegios, deben conocer, como tú mencionas, estabas ingresando a la universidad y causó sorpresa lo que había pasado. Pues un pueblo que se olvida de su historia está condenado a repetirlo, y eso no debe ser posible si nosotros tomamos ahí las astas y continuamos haciéndoles conocer lo que significó el terrorismo en esa década en el Perú. Estábamos acorralados, 45 minutos de Lima, 45 minutos, y que nuestros hijos, nuestros nietos no conozcan, es nuestra responsabilidad como padres, es nuestra responsabilidad como demócratas hacerles conocer, y que el Ministerio de Educación tiene también un rol importante en los textos. Ha llegado en los textos escolares que la figura de Francisco Bolognesi, Miguel Grau, Quiñones sea más reducida que la figura de Abimael Guzmán. ¿Es posible que se le diga es un conflicto armado interno? Un conflicto armado interno, que los izquierdistas, que un congresista de Arequipa dijera que los terroristas eran luchadores sociales. ¿Es justo, amigos? Creo que de ninguna manera. Y además que digan que lucharon en desventaja, ¿no? Cuando todos subimos pues el armamento que en realidad tenían cuando tomaron la embajada de Japón, ¿no? Y lo que ellos estaban dispuestos a hacer, porque mucha gente no sabe, por lo menos los jóvenes, que cuando se da la orden precisamente de la operación Chavín de Huántar, y tras esta operación exitosa, afortunadamente, los terroristas simplemente decidieron ir a matar a los rehenes. Esa era la misión que tenían. Esa era la misión. Si es que la negociación con el Estado se rompía, la misión que tenían ellos era de matar a los rehenes, a los 72, imagínense. Por eso menciono, eran 72 los hijos, la familia, el entorno, y eso es algo que nosotros tenemos que deplorar, nosotros tenemos no olvidarnos. Y ahora, no está muy lejos que volvamos a vivir esta nueva realidad. Hace unos cuantos días atrás se colgó pues una banderola del Movadef, brazo político de Sendero Luminoso, aunque algunos quieran negarlo, aquí en el óvalo de la Salud, el óvalo, si no me equivoco, que está en la avenida Dolores. En la avenida Dolores, que nos hace recordar precisamente aquellas épocas, ¿no? Porque simplemente así actúan pues las facciones del terror. Así es, no solamente hacen su proselitismo, ¿a quiénes? A los jóvenes que no han conocido y no se les hace recordar, a los jóvenes que efectivamente no tienen una identidad de lo que significa el Perú, y eso no debe dejarse, eso no debe dormir en el sueño de los olvidadizos, muy por el contrario. A ti, joven, y los rectores, los directores de los colegios tienen esa responsabilidad de invitar a los que conocemos, a los que efectivamente se ha participado y pusieron en vilo al Estado peruano, a hacerles recordar. No es malo, la historia es una obligación que nosotros tenemos que conocerla y transmitirla, porque Movadef y el terrorismo Sendero Luminoso está buscando otra modalidad, otra estrategia, y esa estrategia no puede mañana llevarnos a lamentar porque no tomamos acciones en estos momentos que podemos hacerlo.
Muy bien, don Marcos, muchísimas gracias por habernos acompañado y recordar un poco de lo que fue esta grandiosa operación Chavín de Huántar, que de alguna otra forma nos dio esperanzas también para poder tener una lucha frontal contra el terror, ¿no?, que en ese tiempo obviamente nos estaba embargando. Gracias por haber estado con nosotros. Ya habrá oportunidad, por supuesto, de hablar de otros temas importantes. El día de hoy era específicamente para conmemorar pues este aniversario de esta grandiosa operación. Gracias por estar con nosotros, don Marcos, esta mañana.